Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este culto de adoración. Para los hermanos que van a ver la presentación en el canal, estamos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Apastepeque, en El Salvador. Así que, hermanos, glorifico y doy gracias a nuestro Dios porque me permite poder estar aquí con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar con una oración porque queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él nos ayude a entender su palabra. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos que van a escuchar esta presentación. Que tu Espíritu Santo, que inspiró al profeta, nos ayude a interpretar tu palabra. Danos discernimiento de lo alto, sabiduría para que podamos entender este mensaje y lo podamos asimilar. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu verdad con un corazón contrito y humillado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias. Vamos a hacer un estudio sólido y profundo de profecía. ¿De qué se trata el estudio? Vamos a hacer un paralelo entre Enoc y los 144,000. Vamos a conocer la historia para que así podamos entender la profecía apocalíptica. Según la Biblia, Dios tendrá una generación perfecta en carácter que reflejará el carácter de Cristo antes de que se cierre la puerta de la gracia y antes de su venida. Vamos a ver una historia tipológica que es la historia de Enoc. Vamos a hacer un paralelo y lo vamos a concordar con el tiempo del fin y vamos a ver de que todo cuadra perfectamente. Estos temas, hermanos, son de vital importancia para el pueblo de Dios. Son temas de que muchos hermanos los desconocen. Y si usted pone atención a este tema, hermanos, va a crecer en conocimiento de la profecía. Nuestras iglesias, hermanos, están muriendo por falta de pan. Hay una gran ignorancia respecto a estos temas, una ignorancia profunda respecto a estos temas. Y por lo tanto, estamos muriendo de anemia espiritual. Se desconocen estos temas que vamos a predicar en esta ocasión. Así que, hermanos, ustedes son bendecidos porque van a escuchar este mensaje. Quiero que se concentren, hermanos, porque estos temas son profundos. No se vayan a distraer para nada. Olvídense de todo. Quiero que se concentren, porque esta es una clase de Biblia, es una clase de profecía que vamos a tener. Así que espero que estén aquí en este lugar. Digo esto porque muchos hermanos están físicamente aquí, pero su mente ¿dónde está? Lejos, en otro lugar. Entonces quiero que estén acá, porque estos temas son de vital importancia. Quiero que usemos como base Mateo 24, versículo 37. Aquí Cristo está haciendo un paralelo entre el diluvio y su venida. Mateo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será que la venida del Hijo del Hombre. Esto se conoce en teología paralelismo. Así como fue allá, en los días de Noé, así será que en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué está haciendo aquí Cristo? ¿O qué es lo que nos está diciendo? Nos está mandando a que estudiemos ¿qué? Historia de Noé, el diluvio, para entender los eventos finales. Hermanos, el libro de Génesis es profecía. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, estamos leyendo profecía también. El libro de Génesis contiene historias, pero son historias proféticas, que detrás de las historias hay profecía. Inclusive el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias que vienen del libro de Génesis, especialmente de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. La marca de la bestia, el sello de Dios, 144,000, el árbol de la vida, desnudez.
el estado de los muertos, el juicio, el santuario, la reforma pro salud, todo lo que predica la Iglesia Adventista se encuentra en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. O sea que el libro de Génesis es el primer apocalipsis, pero dado en historia. ¿Me doy a explicar, hermanos? Ahora, es interesante de que a nosotros al leer la historia del diluvio o antes del diluvio, sucedió algo interesante. Saben de que antes del diluvio hubo dos clases de remanente. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 5. ¿Cuáles eran estas dos clases de remanente? Un remanente que murió y un remanente que estaba vivo antes del diluvio. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 encontramos el linaje santo de Set. ¿Saben quién fue Set? El sustituto de Abel, por eso se le puso Set. En el capítulo 5 encontramos el linaje santo de ¿qué? De Set. Y vamos a ver de que en esta genealogía que encontramos en el capítulo 5, encontramos un remanente que murió antes del diluvio y un remanente que no murió, que fue trasladado vivo al cielo antes del diluvio. Porque recordemos de que Cristo está diciendo, así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hay un paralelismo en esto. Ahora, es interesante que al leer el capítulo 5 de Génesis encontramos la siguiente información. Quiero que se concentren. La Biblia dice que Adán murió de 935 años. Eso lo dice Génesis 5:5. Set murió de 912 años. Eso lo dice Génesis 5:8. Enos murió de 905 años. Eso lo dice Génesis 5:11. Cainán murió de 910 años. Eso lo dice Génesis 9:14. Malaleel murió de 895 años. Eso lo dice Génesis 5:17. Jared murió de 962 años y murió. Eso lo dice Génesis 5:20. Noten que todos mueren. Matusalén murió de 969 años y murió. Eso lo dice Génesis 5:27. O sea que el que duró más años de vida antes del diluvio, ¿quién fue? Matusalén. Casi duró 1000 años. Casi duró 969 años. Tremendo, hermanos. Antes del diluvio había un remanente de justos que murieron. Porque en Génesis capítulo 5 encontramos el linaje santo de ¿quién? De Set. Mientras que en el capítulo 4 de Génesis encontramos el linaje impío de Caín. Hay un contraste en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Pero acabamos de ver de que hubo un linaje santo que murió un remanente antes del diluvio. Pero ¿saben algo interesante? Hubo alguien que no murió, que encontramos en esta genealogía de Génesis capítulo 5. ¿Quién es el único que no murió que menciona aquí Génesis capítulo 5? Fue uno que no murió, que fue llevado vivo al cielo. Este fue Enoc, séptimo de Adán. ¿Dónde dice eso la Biblia? Génesis 5:24. Dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Noten que el contexto dice que fueron 300 años que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. O sea que Enoc no gustó la muerte, fue llevado vivo al cielo. Y aquí dice por qué razón es que Dios se lo llevó, porque Enoc caminó con Dios. Interesante. Y dice que desapareció. Esta versión traduce mal esta palabra, desaparecer, pareciera un fantasma, que de repente se vio y desapareció. Es una mala traducción. En el hebreo, la palabra correcta es ser traspuesto, no desaparecer.
En Hebreos 11, versículo 5, sí se traduce correctamente la palabra. Noten cómo dice Hebreos 11, 5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Qué es traspuesto? El diccionario de la Real Academia Española dice que ser traspuesto es quitar de un lugar y poner en otro. Eso pasó con Enoc. Fue traspuesto, no desapareció. Dios no desaparece a nadie. Dios lo que hizo con Enoc es que lo traspuso, lo quitó de un lugar y lo puso en otro lugar. Aquí dice que fue traspuesto y no fallado, porque le traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué Dios lo traspuso? Porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que Enoc fue traspuesto y no vio la muerte. Esto sucedió antes del diluvio. Ahora, es bien interesante que el escritor de Hebreo dice que Enoc agradó a Dios. Ahora, es interesante que nosotros analicemos en forma profunda cuál era el carácter de Enoc, porque al examinar las características de Enoc nos va a ayudar a entender cuál va a ser el carácter de la última generación que existirá antes de la venida de Cristo en esta tierra. Según las profecías de Apocalipsis, antes de que Cristo venga por segunda vez y antes de que se cierre la puerta de la gracia, Dios tendrá una generación que reflejará plenamente el carácter de Cristo y que habrá vencido el pecado en todas sus esferas. Este remanente en Apocalipsis se le llaman los 144,000. En otras palabras, escuchen adventistas del séptimo día, agarren esta información, ¿están aquí? Si usted es fiel y muere creyendo en el mensaje del tercer ángel, usted va a resucitar en la resurrección especial que menciona Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7. Esta resurrección se va a llevar a cabo antes de la venida de Cristo y se va a llevar a cabo entre la sexta y séptima plaga, una resurrección especial de todos los justos que murieron desde 1844 hasta el tiempo del fin. O sea que si nosotros morimos creyendo en este mensaje, vamos a resucitar en la resurrección especial, no en la resurrección total que dice Pablo. Los que van a resucitar en la resurrección total que dice Pablo son los de Abel hasta 1844. De 1844 en adelante, los justos que mueren creyendo en el mensaje del tercer ángel van a resucitar en la resurrección especial que se va a llevar a cabo antes de la venida de Cristo. Pero si somos fieles y vivimos y perseveramos hasta el final, formaremos parte de los 144,000. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Seremos parte o estaremos entre los 144,000, porque los 144,000 es el último ejército de justos vivos que se le opondrán al dragón, a la bestia y al falso profeta y a la marca de la bestia. Es el pueblo de Dios que pasará por el tiempo de angustia de Jacob. Interesante. ¿Cuál es el carácter de Enoc? Tenemos que analizar el carácter para que lo conectemos con la última generación, porque Cristo está diciendo eso. Así como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Ahora, quiero que agarres esta información. ¿Cuál es el carácter de Enoc? La Biblia enseña de que Dios se llevó a Enoc. ¿Por qué razón? Porque Enoc caminó con Dios. Pregunto, hermanos, ¿con qué camina usted? ¿Con qué se camina? Con los pies. ¿Qué es caminar en la profecía? ¿Qué significa caminar en lenguaje simbólico, en profecía? La Biblia es su propio intérprete. ¿Qué es lo que hacemos los adventistas para entender la Biblia correctamente? Dejamos que la misma Biblia sea su propio intérprete. No es como los protestantes, que ellos toman un versículo y lo interpretan a lo loco. Por ejemplo, los protestantes dicen, cuando Dios le dijo a Pedro en la visión, mate y come, ¿qué dicen los protestantes? ¿Que hay que comer qué? ¿Ah? Perros, tortugas, mazacuatas, camarones, cangrejos, lagartijas, chorchíngalos. Sí,
¿Por qué? Porque ellos interpretan la Biblia a lo loco. Por ejemplo, cuando dice la Biblia, lo que entra no contamina al hombre, sino lo que sale. ¿Qué dicen los protestantes? Que ahí está hablando que hay que comer ¿qué? Cerdo y toda clase de animal inmundo. Pero el contexto nos dice otra cosa. Que Cristo estaba hablando de ¿qué? De lavamiento de las manos ritualmente como los fariseos lo practicaban, una tradición farisaica. Los adventistas, ¿qué es lo que hacemos para entender la Biblia correctamente? ¿Vamos donde el pastor a preguntarle? No. Dejamos que la misma Biblia sea su propio intérprete. Un texto nos explica a otro texto. Según la Biblia, ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? Porque por esta razón es que Dios se llevó a Enoc, porque caminó Enoc con Dios 300 años. Entonces necesitamos entender qué es caminar con Dios. La Biblia enseña que caminar con Dios significa andar en obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Dónde dice eso? Salmo 119, versículo 1 y 2. Salmo 119, versículo 1 y 2 dice: bienaventurados los perfectos de camino. Les hago una pregunta, hermanos que están aquí. ¿Para qué son los caminos? Para caminar. ¿Con qué se camina? La pregunta es obvia. ¿Caminamos con qué? Con los pies y en los caminos. Pero en las profecías, caminar con Dios significa que una persona anda en perfecta obediencia a las leyes divinas. Noten cómo dice: bienaventurados los perfectos de caminos, los que andan en la ley de Jehová. Noten cómo dice: los que andan en la ley de Jehová. Pregunto, ¿cómo andaba Enoc entonces? En la ley de Jehová. Por eso es que Dios se lo llevó sin ver la muerte. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y los que con todo corazón lo buscan. ¿Qué significa caminar? Obedecer la ley, andar en obediencia. Noten cómo dice Pablo en Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Ahí está la palabra anda, la equivalente a caminar. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pregunto a adventistas, ¿cómo andaba Enoc? ¿Conforme a la carne, conforme al Espíritu? Conforme al Espíritu. ¿Notaron qué hermoso estudiar la Biblia disciplinadamente? La Biblia nos explica el texto. ¿Qué significa caminar? Que Enoc andaba en el Espíritu. Si andaba en el Espíritu, andaba en obediencia a los mandamientos de Dios. Noten cómo dice 1 Juan capítulo 2, versículo 4 al 6. 1 Juan capítulo 2, versículo 4 al 6. Versículo muy conocido, pero que muchas veces no sabemos el significado. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pregunto a adventistas, para yo poder guardar los mandamientos, ¿qué tengo que hacer primero? No, entiendan el texto como dice, por eso que yo les digo, váyanse al texto, lean conmigo. Para poder guardar los mandamientos, ¿qué tengo que hacer primero? Conocer a Dios. Sin conocer a Dios, nadie puede guardar los mandamientos. El que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar, ahí está la palabra andar, como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? En obediencia a los mandamientos de su Padre. O sea que Enoc, ¿cómo anduvo? En obediencia también. Andaba siguiendo los caminos de Dios. Andaba en obediencia, andaba en fidelidad. En obediencia a los mandamientos de Dios, porque no conocía a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque la única forma de poder obedecer la ley de Dios es conocer a Dios. Conocerlo. Ahora, noten cómo dice 1 Juan 3:22. 1 Juan 3:22. Recuerden de que el libro de Hebreos dice que Enoc
agradó a Dios y por eso Dios se lo llevó. ¿Qué significa en profecía agradar a Dios? Noten cómo dice 1 Juan 3:22, dice, y cualquier cosa que pidiéramos lo recibiremos de Él, cualquier cosa. Pero en el contexto de qué está hablando aquí Juan, no está diciendo que debemos de pedir $1 millón y Dios lo va a dar, o que debemos de pedir 1 libra de marihuana y Dios nos va a dar 1 libra de marihuana. El contexto, hay que entender lo que se refiere el texto. Es bien importante que entendamos el contexto. ¿Qué significa cualquier cosa que pidiéramos? Noten cómo dice, y cualquier cosa que pidiéramos lo recibiremos de Él. ¿Por qué? ¿Están leyendo conmigo, hermano? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué significa agradar a Dios? Hacer su voluntad, guardar sus mandamientos. Interesante. O sea que no caminó con Dios, agradó a Dios, obedecía los mandamientos de Dios y andaba en el Espíritu. Ahora, ¿saben algo interesante, hermano? Otra característica de Enoc. Enoc tenía el don de profecía. ¿Saben de que Enoc era profeta? Según la Biblia. Enoc tenía el don de profecía. ¿Dónde dice eso? Judas capítulo 1, versículo 14 al 15. Es interesante que, haciendo un estudio profundo de este tema y de esta cita que vamos a leer a continuación, el apóstol Judas está citando una frase del libro de Enoc, un libro pseudoepígrafo muy antiguo e histórico que se le atribuye a Enoc. Este libro no es inspirado, el libro de Enoc. El apóstol Judas está haciendo referencia a un fragmento que contiene el libro de Enoc. Y es un libro pseudoepígrafo. ¿Qué significa la pseudoepigrafía? Alguien lo escribió y se lo atribuyó a alguien. En este caso se lo atribuyen a Enoc. Pero es un libro apócrifo, que no fue Enoc quien lo escribió, pero es un libro muy histórico. Data de muchos siglos antes de Cristo. Y era muy conocido e histórico entre los apóstoles. Y es bien extraño que Judas cita un fragmento del libro de Enoc, un libro apócrifo. ¿Qué podemos nosotros llegar a entender sobre esto? Les explico. La Biblia dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Quiero que hagan esta información, hermanos. ¿Están aquí? Hagan esta información. Por eso yo les digo a los hermanos donde quiera que voy, hermanos, asimilen estos temas, entiéndanlos, atesórenlos en su corazón. Si usted no tiene una mente ejercitada para retener tanta información, anote las cosas. Por eso es que los hermanos en las iglesias no prosperan espiritualmente. Hay una gran ignorancia de estos temas porque no crecen en conocimiento. Oigan bien, hermano. Dios cuidaba que el profeta fuese a entregar el mensaje correctamente, independientemente si el profeta usaba fuentes extrabíblicas. Por ejemplo, aquí tenemos que Judas está usando una referencia de un libro apócrifo, el libro de Enoc. Esto es evidente que los profetas fueron inspirados en su intelecto y ellos podían hacer uso de cualquier información, de cualquier herramienta, de cualquier fuente en su época para poder tomar esas referencias y poder dar ese mensaje sin distorsionar el mensaje. Me doy a explicar. Un ejemplo, porque esta es una clase. Por ejemplo, dice Daniel 7, versículo 8 al 9, dice que se pusieron tronos y los libros fueron abiertos. En los tiempos bíblicos, lo que se usaba era pergaminos y papiros, rollos. No códices como los libros que tenemos hoy, como la Biblia que tenemos hoy. Si el profeta hubiese escrito en su tiempo, hubiese usado ¿qué lenguaje? Hoy ya no existen rollos. ¿Qué hubiese usado? Hubiese dicho computadora o tablet, no sé. Porque los profetas hablaban de acuerdo a su idioma y de acuerdo a su cultura. Y para poder entregar el mensaje podían hacer referencia a cualquier literatura extrabíblica, no antibíblica. Antibíblica es que contradiga la Biblia. Extrabíblica significa que no está en la Biblia, pero que apoyaba el mensaje.
Saben que esto es muy común en los escritores bíblicos. ¿Saben ustedes que la parábola del rico y Lázaro no es una parábola propia del cristianismo? La parábola del rico y Lázaro es una parábola egipcia. Es un dicho pagano, la parábola del rico y Lázaro, que era muy conocido entre los fariseos para justificar la doctrina de que el alma era inmortal. Y Cristo usó esa misma parábola egipcia para darle un vuelco, cambiarle muchas palabras, para derribar la teología falsa de los fariseos de que el alma era inmortal. Busquen en mi canal, tengo esa presentación donde hago una exégesis de la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué significa esa parábola? Que el protestantismo y el catolicismo la tuercen para justificar que el alma es inmortal. O sea que en la Biblia tenemos que los profetas usaban dichos, frases comunes, aún hasta paganas, pero que usaban esa frase solamente que estuviera en armonía con el mensaje que querían presentar. Tenemos, por ejemplo, al apóstol Pablo, Hechos capítulo 17. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, en Areópagos, dio un gran sermón a los atenienses filósofos griegos. Era absurdo que Pablo les hubiese llegando a decir a los atenienses, como dice el profeta Isaías o como dice el profeta Malaquías. Los atenienses se hubieran burlado de Pablo, hubieran dicho que este estaba loco. Nosotros no creemos en Isaías, ni Malaquías, ni en Moisés. Así que Pablo, en su inteligencia y sabiduría, para poderle darle el mensaje a los griegos, usó fuentes de autores griegos y filósofos griegos para poderle dar el mensaje a los atenienses y presentarles el Dios no conocido, al que ellos no conocían. Noten qué inteligencia de Pablo. En el sermón de Areópagos, en Hechos 17, el apóstol Pablo no hizo ninguna referencia a los profetas bíblicos, porque eso lo usaba Pablo cuando hablaba con los judíos, porque creían en la Biblia los judíos. Pero cuando hablaba con los griegos, el apóstol Pablo usaba otra metodología. Inclusive en Hechos 17 encontramos de que Pablo usó aún hasta frases del dios Zeus, del dios de los griegos. Imagínense, hermano, cuando uno estudia la Biblia a profundidad se da cuenta de toda esa información. Que alguien que no estudie la Biblia a profundidad ni se da cuenta de eso que está en la Biblia. Es como darle, ¿saben hermano? ¿Qué pasaría, hermano, si nosotros le diéramos un revólver a un loco? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Usted, hermano, qué pasaría? ¿Darle un revólver a un loco? Va a ser un gran matazón. Ajá, o sea, lo que quiero enseñar yo, hermano, es de que así como darle el arma a un loco, eso es peligroso. El arma es buena, pero en el lugar adecuado, en la autoridad, dice Pablo, Romanos capítulo 13. Pero darle el arma a un loco, eso es peligroso. Así como que alguien que no tenga sabiduría de Dios, que darle la Biblia o que prestarle el púlpito a alguien de que no tenga conocimiento de Dios, va a venir ¿a qué? Al púlpito. Alguien que no conozca la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a venir a hacer el púlpito? A confundir, a hablar disparates y blasfemia. Es lo mismo, estoy poniendo estos ejemplos, que por eso es que la Biblia dice, escudriñen la Escritura. Necesitamos leer, profundizar. Y saben, por eso me gustó la iglesia adventista, hermano. Ustedes conocen mucho mi testimonio. Yo para llegar a ser adventista no me bauticé a lo loco, como se hace hoy, que levante la mano a lo loco y 40 de un solo a la pila. Yo tuve que conocer perfectamente bien si la iglesia adventista era la iglesia de la Biblia. Y me empapé de conocimiento. Después de haber estudiado los testigos de Jehová, los mormones, los brujos, los satanistas, yo conozco de todo, hermano. Por eso es que cuando alguien quiere hacerse pasar de listo o quererme tomar del pelo, algunas veces uno se hace el ignorante para no entrar en controversia. Pero Dios me rescató, hermanos, del fuego. Conozco mucho. Entonces, lo que quiero enseñarles, hermanos, es de que yo para entrar a la iglesia adventista tuve que estar seguro que la iglesia adventista es la iglesia de la Biblia. Y después de haber estudiado todas las creencias de la iglesia adventista y todos los libros de Elena de White, porque yo quería ver, porque a mí me habían dicho los pentecostales y los católicos que Elena de White era loca y que se había hecho loca de una pedrada que le habían pegado en la nariz. Y como yo soy de esos que no me conformo con lo que me dicen, tuve que comprobarlo. Si es verdad que Elena de White era la loca, cuando leí el libro Conflicto de los Siglos, me topé, pegué duro en la pared, en una piedra. ¿Cómo es posible que una mujer loca escriba tan profundamente esos libros?
tenía Elena de White sabiduría de Dios, pero muchos hermanos hoy se dejan guiar por lo que oyen en internet, disparates y blasfemias de católicos y protestantes hablando mal de Elena de White, sin nunca haber leído un libro. Eso hizo yo, leer libros. El primer libro que me devoré, Conflicto de los Siglos. Cuando leí el libro de Conflicto de los Siglos, donde habla de la caída de Lucifer, me quedé impactado. Cómo esa mujer, sin estudio académico, escribir tan profundamente. ¿Cómo es posible que alguien loco va a escribir eso? Pero como hoy en las redes sociales se predican disparates y blasfemias, la gente usa como guía lo que dice YouTube y el internet sin haber estudiado lo que dice el texto correctamente. Volvámonos al carril. Estoy enfatizando la importancia que Pablo da a cómo usar métodos para poder alcanzar a gente que no conoce el Evangelio. Cuando llegó donde los griegos, el apóstol Pablo les predicó que con puras citas de autores griegos, y hasta citó una frase del dios Zeus para predicarle a los atenienses acerca de Cristo, y dice el Espíritu Profético que los atenienses se quedaron impactados. O sea que este hombre sí conoce nuestra literatura. Y dice que a pesar de que muchos lo apedrearon ahí, porque lo apedrearon en Atenas, hubieron unos que creyeron en el Evangelio. Siempre hay personas que creen en el Evangelio. Ahora, aquí vemos de que Judas cita un fragmento del libro de Enoc para hablar de Enoc el profeta. Noten cómo dice Judas 1:14 al 15, hablando de que Enoc tenía el don de profecía. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta profecía tiene doble aplicación. Se cumplió antes del diluvio. Cristo vino con sus decenas y millares de ángeles a hacer juicio con los antediluvianos y se va a cumplir con la segunda venida de Cristo. Pero estoy usando esta referencia para que noten de que Enoc tenía el don de profecía. De esto también profetizó Enoc. Si profetizó es que Enoc era ¿qué? Profeta. Y Judas lo está afirmando. Aunque Judas está usando una referencia apócrifa del libro de Enoc, Judas la está usando afirmativamente de que Enoc tenía el don de profecía. Enoc séptimo desde Adán. Interesante. Ahora, noten cómo dice Elena de White. ¿Cuál era el mensaje de Enoc? Enoc predicaba un mensaje en específico. ¿Cuál era este mensaje? Enoc ya vimos de que tenía el carácter de Cristo y obedecía los mandamientos de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que predicaba Enoc. Porque esta misma predicación es la que van a predicar el último remanente en el tiempo del fin. Ahora, note cómo dice Patriarcas y Profetas, página 65, párrafo 4. ¿Lo tienen conmigo? Patriarcas y Profetas, página 65, párrafo 4. Si usted no se recuerda las citas, anótelas para que vaya a corroborarlas en su casa con el libro. Dice así: Enoc condenaba intrépidamente el pecado. ¿Qué hacía Enoc? ¿Se parece a los predicadores modernos de hoy en día? ¿Se parece Enoc a los predicadores de hoy en día? ¿Qué es lo que hacen los predicadores de hoy en día? Contar historias, anécdotas, fábulas. Algo otros hacen payasadas y chistes en los púlpitos. Tremendo, hermano. Estoy hablando de predicadores adventistas y ministros adventistas que hoy en los púlpitos, para no caer en controversia, no se meten a temas controversiales, así que solamente se predican temas de motivación. Hermano, usted es un campeón, siga adelante, es un campeón. Aunque usted vive en pecado. Hermano, usted es un gran líder. Yo llegué a una iglesia, hermano, donde a un hermano lo tenían de primer anciano, y este hermano, la comida preferida de él eran los camarones y los cangrejos. Y yo le digo a los líderes de la iglesia: hermano, ¿y ustedes por qué no llaman la atención a ese hermano, no lo disciplinan?
No lo podemos disciplinar porque el hermano es el que donó los aparatos de la iglesia. Satánico. Hermanos que porque tienen influencia en la iglesia han comprado la iglesia por las ofrendas que dan y por el dinero que dan. Hermanos que creen de que la iglesia son de ellos porque tienen influencia económica en la iglesia. Diabólico. El mensaje de Enoc, ¿sabe cuál era? Enoc condenaba intrépidamente el pecado mientras predicaba el amor de Cristo a la gente de aquel entonces. O sea que predicar el amor de Cristo, ¿cuál es? Que me duele la cabeza, hermano, decir esto. Una vez me dice un hermano, predique de amor. Y yo le digo, ¿qué es predicar de amor, hermano? Porque cuando la gente me dice predique de amor, inmediatamente se me viene un poema romántico. ¿Pero qué es predicar de amor? Llamar a la gente al arrepentimiento y que se arrepientan de sus pecados. Eso es predicar de amor. Decirle a la gente la verdad. Pero hoy, ¿qué es lo que hacen? Para no caer mal con la gente, ¿qué es lo que hacen los predicadores hoy? Para retener a los miembros de iglesia, más que todos los jóvenes, ¿qué es lo que dicen? Hermano, hay que dejar que los jóvenes hagan lo que les dé la gana. Pongámosle música rock, pop. Subamos payasos en las sociedades de jóvenes para que los jóvenes se entretengan. Hagamos pan de relleno para que la gente venga. Mire cómo está la iglesia. Haga la prueba y usted va a decirse si yo estoy diciendo disparates o estoy diciendo cosas coherentes. Cuando se dice que va a haber comida en una reunión, ¿se llena la iglesia, sí o no? ¿Ah? Se llena. Tremendo, hermano. Eso les encanta. Si avisamos por la radio que en la iglesia de Apatepeque va a haber un concierto de rock, ¿se va a llenar la iglesia? De todos los lugares van a venir hermanos y hasta se van a uniformar los clubes para estar aquí, porque vamos a tener un concierto de rock. Pero díganle, hermanos, va a llevar el hermano Rafael a la iglesia de Apatepeque, va a tener un seminario sólido de profecía apocalíptica. 2 hermanos llegan. Igual que los protestantes, su metodología de evangelizar, emociones, alegría, sentimiento. La gente no busca la verdad, lo que busca la gente es sentimiento, sentirse bien. La gente no quiere saber nada de la verdad. La gente quiere que sentimientos y emociones. Pero el evangelio bíblico es la verdad, es predicar la verdad. No tenga el evangelio de Enoc. El mensaje de Enoc predicaba el amor, pero ¿qué es predicar el amor? Llamaba a la gente al arrepentimiento, le señalaba sus pecados, le rogaba a que abandonaran sus malos caminos, reprobaba la prevaleciente iniquidad y amonestaba a los hombres de sus generaciones manifestándoles que vendría un juicio sobre los transgresores. Tremendo, hermano. El Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc. O sea que Enoc tenía el don de profecía, hermano. Sí. Y se manifestaba no solo en las expresiones de amor, compasión y súplica, pues los santos hombres que hablaban únicamente palabras, no hablaban únicamente palabras halagadoras. Dios pone en el corazón y en los labios de sus mensajeros las verdades que han de expresarse a la gente, verdades agudas y cortantes como una espada de 2 filos. Pero hoy, hermanos, al hablar un tema así, como dice aquí la Elena de Guay, ¿cómo dice la gente? Al hablar un tema de, cuando hablamos, por ejemplo, cómo debemos de vestirnos y que las hermanas no deben de venir con minifalda a la iglesia ni maquilladas a la iglesia, ¿qué empiezan a decir algunos hermanos? Este hermano es un fariseo, es un legalista, es un disidente, es un apóstata de lavar el pastor. Tremendo, hermano. Noten cómo dice aquí. Hay que hablarle a la gente la verdad para que la gente se arrepienta. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿Quiénes son las personas que se enojan cuando se dice la verdad? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las personas que se enojan cuando se dice la verdad? Son las que están viviendo ¿qué? En la mentira. ¿Sí? Una vez una hermana me dijo, mire hermano Rafael, usted predique la verdad. De mí va a depender si me duele o no.
Que así la verdad, hermano, aunque los cielos se desplomen, porque es el evangelio. El mensaje de Enoc era que ese, claro y cortante y tajante, sin andar haciendo payasadas, chistes como los que hacen hoy los predicadores. Ustedes saben a qué predicadores me refiero, cómo son famosos porque hacen payasadas y hacen reír a la hermandad. Nada de temas sólidos, nada de verdad presente, nada de la gente llamarle al arrepentimiento, solo para retener a los hermanos, para que los hermanos se sientan bien. Noten cómo dice Patriarcas y Profetas, página 68, párrafo 1, dice: por la fe no fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y ella cita Hebreos 11:5. En medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntimamente comunión con Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Oigan bien, o sea que en una generación pervertida y maligna, antes del diluvio, Enoc se mantuvo fiel. Hermanos que están aquí, yo les hago una pregunta y concéntrense. ¿Se puede vivir fiel en este mundo de rebelión y apostasía? ¿Sí o no? Pero ¿por qué algunos hermanos dicen, hermano, fíjese que allá en Estados Unidos el país es muy corrompido, por eso es que el hermano se fue a desenfrenar? ¿Ya han oído ustedes eso? Y mire, ¿y el hermano cómo está? ¿Se congrega ahí en la iglesia, ahí en Estados Unidos? No, hermano, el país es muy corrompido. Ya no va el hermano, se salió de la iglesia, anda tomando en los burdeles y haciendo un montón de cosas. Porque le echan la culpa que al país. ¿Saben, hermano? El hermano que se va a corromper en Estados Unidos, ¿saben de dónde iba corrompido? Desde aquí. Lo que pasa es que aquí no se destapaba porque los hermanos lo iban a ver. ¿Ah? Y otros hermanos dicen, hermanos que se van mojados para Estados Unidos. Mojados, ¿sabe qué? Ilegal. En veces dicen en la iglesia, hermano, oremos para que el hermano llegue bien allá a Estados Unidos. Oraciones apóstatas. ¿Cómo yo voy a orar por un hermano que va quebrantando la ley en el camino? Puedo orar para que se regrese otra vez. Vamos ustedes, oremos para que el hermano llegue bien en el camino. Va ilegal y va quebrantando el sábado en el camino. ¿Cómo yo voy a orar? ¿Para qué voy a orar? Es ilógico, absurdo. ¿Y saben que estamos contradiciendo nosotros? Estamos diciendo que la marca la bestia, que la bestia anda fuera del zoológico y buscando la marca la bestia de nosotros para allá. Todos los adventistas para allá están viajando para Estados Unidos. ¿Y saben que la marca la bestia ya va a iniciar? Leen Apocalipsis, conflicto de los siglos. La marca la bestia ya va a iniciar y todas las naciones van a seguir el ejemplo de Estados Unidos. Ahora, es bien importante eso. Porque muchas veces nosotros justificamos el pecado. No, hermano, fíjate que allí muy corrompido, por eso es que el hermano se corrompió. Saben de que Daniel vivió en Babilonia y Daniel se mantuvo fiel en Babilonia. El hermano que es fiel a Dios, donde quiera, va a ser fiel. ¿Conocen ustedes un dicho que el que es perico donde quiera es verde? ¿Qué significa eso? Tiene que ser lo mismo donde quiera que esté. Los hermanos que se van a corromper a Estados Unidos, que andan allá desordenadamente, en burdeles, fumando marihuana, cocaína, licor, es porque de aquí ya iban corrompidos. Sencillo. Y aquí vemos de que no, en un mundo de rebelión y apostasía, saben que los antediluvianos, la maldad había llegado hasta el colmo. ¿Sabe qué significa colmo? Hasta el límite. Que por ética no puedo decir lo que practicaban. Y Dios tuvo que eliminarlos. Habían llegado hasta el colmo de practicar relaciones. Ya saben a qué clase de relaciones me refiero. Con cadáveres. O sea, el mundo estaba depravado y corrompido. Dios tuvo que ponerle fin a la maldad de los antediluvianos. Y Enoc se mantuvo fiel en ese mundo de rebelión y apostasía y predicaba el mensaje. Tremendo, hermano.
Y ahora noten, Elena de White con qué conecta a Enoc en esta cita. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben de alcanzar todos los que serán redimidos dentro de la tierra. ¿Qué dice ella? El piadoso carácter de este profeta representa ¿a quiénes? A los 144,000. La generación de Enoc. Y cita ella Apocalipsis 14:3. En el tiempo de la segunda venida de Cristo, en ese entonces, así como el mundo antediluviano, prevalecerá la iniquidad, siguiendo los impulsos de su corrupto corazón y la enseñanza de una filosofía engañosa. El hombre se rebelará contra la autoridad del cielo, pero así como Enoc, noten ahí el paralelo, el pueblo de Dios buscará la pureza del corazón y la conformidad con la voluntad del Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo, tal como lo hizo Enoc. Anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión y mediante su conversión. Y ejemplo, los santos condenarán el pecado de los impíos. Igual, paralelo. Ahora, ya vimos el carácter de Enoc y el mensaje que predicaba. Saben, hermanos, que todo esto es tipológico. Hay un paralelo sorprendente con el tiempo del fin. Les dije yo de que antes del diluvio había dos clases de remanente. Uno que murió y uno que vivió. Saben de que antes de que Cristo venga por segunda vez también van a haber dos remanentes. Los que mueren en Cristo y un grupo de justos vivos, que son los 144,000. ¿Dónde dice eso la Biblia? Noten lo que dice Pablo, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pregunto, ¿va a haber un remanente de justos que murió y que van a resucitar en la segunda venida de Cristo? Sí. Pero va a haber un grupo que no va a morir. ¿Quiénes son? Los 144,000. Aunque Pablo no dice el número 144,000, está sobreentendido que Pablo a eso se refiere. Notemos el siguiente texto. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, ¿quiénes son los que van a vivir? ¿Que no van a pasar por la muerte? Los 144,000. O sea que si usted no muere y es fiel, ¿formará parte de qué? 144,000. Pero si usted muere, resurrección especial. Aquí una pregunta, agarren esta información, ¿están aquí todavía? Elena de White estará con los 144,000 o entre. Óigame lo que les voy a decir, concéntrense, porque esta es una clase. Elena de White estará con los 144,000 o entre. Para que te entre, Elena de White no tuvo que haber muerto. Así que Elena de White estará con los 144,000. ¿Qué significa con? Porque Elena de White resucitará en la resurrección especial y se unirá con los 144,000 para esperar la venida de Cristo de principio a fin. Pero Elena de White no puede ser de los 144,000 porque ella murió. ¿Me voy a explicar? Con y entre son dos proposiciones diferentes. Con es estar con alguien y entre es formar parte de un grupo especial. ¿Me voy a explicar? O sea, Elena de White, todos sus pioneros van a estar con los 144,000 porque Elena de White murió después de 1844. Elena de White murió en el año de 1915. Ahora, Pablo, ¿en cuál resurrección va a resucitar? No en la especial, sino en la total. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, quiero que noten algo interesante. La Biblia se lee con cuidado. Noten lo que dice Pablo. Nosotros los que vivimos, aquí hay un problema. Pablo se está ¿qué? Incluyendo. Pero Pablo ya murió. Nosotros que vivimos. O sea, si Pablo estuviera vivo, formará parte de ¿qué? De los 144,000. Pero Pablo ya murió. Entonces se equivocó Pablo. Porque dice, nosotros los que vivimos. Les explico.
¿Están aquí todavía, hermano? Allá atrás, ¿están aquí todavía, hermano? Hermano, atesoren esta información, hermano, porque estos mensajes no los va a escuchar en cualquier parte. ¿Están aprendiendo? Vaya, oigan bien. Los profetas, cuando Dios les revelaba algo, ellos lo experimentaban en carne propia y se incluían. El apóstol Pablo creía en su anhelo ferviente que Cristo vendría en su día. ¿En qué sentido? La gran ansia de los apóstoles de ver otra vez a su maestro, que el saludo de la iglesia primitiva, ¿saben cuál era? Maranata, el Señor viene. El gran anhelo era de que lo esperaban en sus días, aunque estaba claro de que Cristo, para que viniera primero se iba a manifestar el anticristo, la parucía del anticristo, dice Pablo. Pero el apóstol Pablo creía de que Cristo iba a venir en sus días y se incluye nosotros los que vivimos. Lastimosamente Pablo murió. Pablo no estará en los 144,000, pero está enfatizando Pablo que va a haber un remanente de vivos que no van a gustar la muerte. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, esta palabra quedar es del griego chaguar. ¿Saben qué significa quedar o dejado? Lo que queda fiel e ileso después de una apostasía y un cataclismo, en el griego es loipos, el remanente. Nosotros los que habremos quedado, ¿quedado de qué? Correcto, porque las plagas y el gran terremoto va a devastar a todos los impíos y va a haber un remanente fiel que quedó ileso, son los 144,000. Así como en los días del diluvio. Saben que en los tiempos de Noé hubo un gran cataclismo, el diluvio. Y se lo llevó a todos los impíos las aguas del diluvio. ¿Quién quedó ileso? Noé y su familia. Noten que todo es paralelo. El remanente, un remanente. En los días de Sodoma y Gomorra, ¿quién fue el remanente? Lot y su familia. Siempre un remanente. En cada historia hay un remanente. Pregunta, hermano, ¿en la iglesia adventista son todos remanentes? No, hay un remanente dentro de la iglesia adventista. Cuando el mundo llegue a su clima de apostasía, Dios tendrá un remanente en esta tierra, que son los 144,000. Y dice Pablo, nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Quiénes son los que van a ser transportados o traspuestos vivos sin ver la muerte? Son los 144,000. Pablo dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos. Y esto corruptible se vestirá de incorrupción. 1 Corintios capítulo 15, 51 al 53. Todo es paralelo, todo. Ahora, es interesante, según la Biblia, este remanente del tiempo del fin guardará también como Enoc los mandamientos de Dios y tendrá el testimonio de Jesús, el don de profecía. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 12, 17. ¿Se acuerdan de que Enoc tenía el don de profecía y guardaba los mandamientos? El remanente también lo tiene. Apocalipsis 12, 17. Esta cita la hemos usado para hablar de la iglesia adventista, que es la iglesia remanente del tiempo del fin, y está bueno que la usemos para defender nuestra fe, pero el texto originalmente no está hablando de la iglesia adventista como organización, sino que está hablando del último remanente, los 144,000. Son los que van a soportar la ira del dragón y pasarán por el tiempo de angustia de Jacob. Noten cómo dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella. Esta palabra resto es del griego loipos, el sobrante o el resto, el que queda. El resto de la descendencia de ella, ¿quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es tener el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía, igual como Enoc. ¿La iglesia remanente tiene el don de profecía? Sí. Ahora, hermano, según la Biblia, el diablo va a hacer la guerra a este remanente. ¿Por qué? Porque este remanente guarda los mandamientos de Dios. Aquí va la pregunta del millón.
¿los 144,000 estarán pecando hasta que Cristo venga? ¿O habrán dejado de pecar antes de que cierre la puerta de la gracia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Saben de que en la iglesia adventista ha entrado una teología ajena a las creencias de la iglesia adventista? La doctrina del pecado original, que nacemos pecadores y que el pecado es un estado y una condición. Doctrina católica, la doctrina del pecado original. Y esta doctrina enseña de que nadie puede vencer el pecado, que estaremos pecando hasta que Cristo venga. Doctrina diabólica, que muchos adventistas sin saberlo están predicando la doctrina del pecado original, que el pecado es un estado y una condición. Pero según la Biblia, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Interesante. Ahora, quiero que se concentren, porque estos temas son profundos, hermanos. Esta es una gran información. Oigan bien lo que les voy a decir. ¿Dónde inicia el pecado? En la mente. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan qué significa vencer el pecado y qué es el pecado. El problema de la nueva teología y los hermanos que están predicando pecado original sin saberlo es porque desconocen lo que significa el pecado. Ese es el problema. Hablemos del pecado de David. ¿Cuál fue el pecado de David? El pecado de David fue el adulterio. Pero ¿cómo inició el adulterio de David? Pregunto, hermano, ¿David nació adúltero? ¿Los bebés nacen pecando? ¿Nacen pecadores los bebés? Los bebés traen una tendencia al mal, pero todavía no son pecadores porque no conocen el bien y el mal. El pecado no está en nacer, el pecado está en la mente. Dice la Biblia que David no fue a la guerra, se quedó en el palacio y de repente vio a una mujer hermosa bañándose. David no sabía ni tan siquiera que esa mujer existía, porque mandó a preguntar quién era. Y dice la Biblia, oigan bien, dice la Biblia, que David no solamente se conformó con preguntar quién era, sino que la mandó a llamar para tener relaciones sexuales con la mujer. Oigan bien lo que voy a decir, concéntrense, ¿están aquí, hermano? Oigan bien. ¿Han oído ustedes una frase apóstata que hermanos la repiten cuando están orando? No sé si usted aquí la repiten esa frase. Hermanos, con ver y oír pecamos. Frase diabólica. Si usted antes repetía esa frase es diabólica. Nadie peca por oír y ver. Porque si por ver y oír pecáramos, entonces Dios se equivocó en hacerlo los oídos y los ojos. Oiga bien, hermano. Oiga bien lo que le estoy diciendo, hermano. ¿Se acuerdan de que el etíope leía la Biblia pero no la entendía? Cristo está diciendo que alguno vea a una mujer ¿para qué? Para codiciarla, no está diciendo por verla. Entonces, si por ver a una mujer pecamos, entonces yo estoy pecando por ver a las hermanas aquí. Nadie peca por ver, peca cuando se codicia en la mente. Hermano, oigan bien, si David hubiese visto accidentalmente a Betsabé y hubiera cortado eso en su mente, no hubiese pecado. Pero David, ¿qué es lo que hizo? La codició. ¿Cuántos de nosotros vemos a mujeres desnudas en la calle? ¿Pecamos por eso? A menos que la codiciemos. Decir que por ver y oír pecamos es diabólico. Se peca solamente cuando se codicia y se atesora el deseo pecaminoso en la mente. ¿Dónde dice eso la Biblia? Váyanse a la Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 13 en adelante. ¿Cómo inicia el pecado? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Pregunto, ¿es pecado la tentación? ¿Es pecado ser tentado? No. Cristo fue tentado pero nunca pecó. Entonces, ser tentado no es pecado.
¿Dónde está el pecado? Sigamos leyendo. Noten que no es por ver ni oír. Ahí, noten cómo dice. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, mal deseo, es atraído y seducido, lo que pasó con David. Entonces la concupiscencia, el mal deseo que inicia en la mente, después que ha concebido, da luz al pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Pregunto, ¿cuándo es que David pecó? ¿Cuando vio a la mujer accidentalmente o cuando la codició? Ver a alguien desnudo, óigame lo que voy a decir, accidentalmente, no se puede considerar pecado. El pecado se inicia en la mente cuando el deseo pecaminoso se empieza a trabajar. Pregunto, hermanos, agarren esta información. Cuando alguien quiere asesinar a alguien, ¿dónde lo pensó? ¿Dónde lo pensó? En las uñas va. ¿Va que en las uñas se piensa el pecado? En la mente. Cuando alguien quiere saltarse el cerco para acostarse con la mujer de su prójimo, ¿a dónde lo pensó? En la mente. Cuando un hermano le levanta un chisme a otro hermano, ¿dónde lo pensó? En la mente. Cuando alguien quiere robar, ¿dónde lo pensó? Entonces, ¿dónde inicia el pecado? En la mente. No en los ojos. Los ojos solamente son las ventanas que den información a la mente, pero el pecado inicia ¿dónde? En la mente. Entonces, nadie peca por ver y oír. Se peca cuando se codicia. Y Cristo dijo claramente, si alguno ve a una mujer, ¿para qué? ¿Saben que Cristo veía mujeres cada instante y nunca pecó, dice la Biblia? ¿Se acuerdan cuando le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio? Según el contexto, fuera desnuda que la llevaron. ¿Pecó Cristo por ver a la mujer desnuda? ¿Ah? ¿Por qué? Porque Cristo nunca permitió que a su mente entraran ¿qué? Deseos pecaminosos, pensamientos. O sea que el pecado, ¿dónde se debe de cortar? En la mente. ¿Saben que dice un dicho? Ni tu peor enemigo te puede hacer tanto daño como tus propios pensamientos. El dragón lo llevamos dentro, nuestra mente. Todo inicia en la mente. Cuando alguien ya no quiere venir a la iglesia, ¿a dónde lo pensó? En la mente. Tremendo, hermano. Todo es en la mente. David, ¿por qué pecó? Porque codició a Betsabé. Si David hubiese visto accidentalmente, hubiese cortado ese pensamiento en su mente, no hubiese llegado a ese extremo de embarazar a la mujer de su mejor soldado, Urías Eteo. Oye bien lo que voy a decir, hermano. Si el pecado inicia en la mente, la pregunta es, ¿se puede vencer el pecado? ¿Sí o no? Pero con la ayuda de ¿quién? De Dios. Nadie nace pecador. Nos hacemos pecadores por elección. El pecado es una elección. Saben que yo pongo el ejemplo del celular. El celular suena, así de llega la tentación. El diablo nos ataca a nuestros puntos débiles. Conoce el diablo nuestras debilidades. El diablo pone la tentación. ¿De quién depende si la toma o no la llamada? Entonces, ¿cómo es eso que hay gente que dice, no, hermano, fíjese que los malos amigos le meten alcohol a mi hijo? Él es el que le gusta el guaro. ¿Saben? Les voy a contar una experiencia, hermano. Yo me gusta poner ilustraciones para que entiendan. La santificación es un proceso y todos tenemos luchas y debilidades. Y lo importante es que nosotros lo agarremos de la mano de Dios. Saben de que yo he sido un gran bailarín. Yo vivía en el centro de la ciudad de Tecoluca. Y yo hasta no me importaba aguantar hambre y vender hasta cualquier cosa para poder ir al baile, los bailes. Adicto a los bailes, como enfrente de la casa lo hacían los bailes.
Me crié en la ciudad, en el pueblo, desde pequeño, desde 8 años, ya grande, o sea, era adicto a los bailes. Y cuando venía la temporada de ir a arrancar frijoles y maíz, no me importaba aguantar hambre porque yo lo que quería era recoger dinero para ir a los bailes. Y eso fue lo que me detenía a mí para entregarme a Cristo. Los bailes, porque yo decía, si me bautizo, voy a dejar de ir a los bailes. Y saben de que a un bautizado es una gran lucha, es una lucha pues interna pues. Saben de que aún los bailes, ya siendo miembro de la iglesia adventista, y ya en la casa, yo miren, ya en la casa, automáticamente el pie bailando solo el pie, porque ya la mente estaba programada. ¿Sí? Y aquel gran deseo pues que ir al baile, pues la mente allá. Pero saben, hermanos, que poco a poco Dios me fue dando la fortaleza para poder vencer ese deseo en la mente. Todo es mental. Esa gran adicción, no sé cuál sea su debilidad, hermano, no sé si sea la pornografía o los vicios o la droga, no sé, o el chisme. Hay hermanos que la lengua les carcome. Sí, no sé cuál sea la debilidad, pero la Biblia sabe que es lo que enseña de que en Cristo podemos vencer, Y Cristo al humanizarse demostró que todo hijo de Adán, por débil que sea, si se toma de la mano de Dios, puede vencer. Y esta es la promesa de cada iglesia. Ustedes pueden ver las 7 iglesias. Hay una promesa y saben cómo termina. El que venciere. Hermanos, ¿podemos vencer en nombre de Cristo? ¿Hay victoria? En Cristo hay poder para vencer. Y la última generación, los 144,000, habrán vencido. No estarán pecando como dice la nueva teología, habrán vencido y revelarán plenamente el carácter de Cristo. La lectura bíblica dice que los 144,000 tienen el nombre de Dios, ¿a dónde? En la frente. ¿Qué es lo que hay detrás de la frente? La mente. Ser sellados en el carácter, la mente. Nuestra batalla la tenemos que vencer en la mente, porque allí se crea el pecado, el deseo pecaminoso, y en Cristo hay victoria para vencer. Voy a leerle 2 citas de Elena White para terminar. 2 citas. Estas citas me estremecieron cuando las leí. Según la Biblia, Dios tendrá una generación que habrá vencido el pecado y que habrá vencido como Cristo venció. Yo les hago una pregunta, hermano. ¿Cristo venció el pecado como Dios o como hombre? ¿Qué dicen ustedes? Fue como hombre, porque si hubiese querido vencer al diablo, ¿de dónde lo hubiera hecho? Del cielo. Pero se humanizó, ¿para qué? Para vencerlo. Pero ¿cuál fue el secreto de Cristo? Porque Cristo venció. Alguien me dijo una vez, porque era Dios. Eso es diabólico. Porque Cristo no hizo ninguna trampa. ¿Saben por qué Cristo venció? Y nunca pecó ni se dio a la tentación del diablo. Aunque Cristo hubiese podido pecar. ¿Creen ustedes que Cristo pudiera, si Él quería, hubiese querido pecar? ¿Sí o no? Si Él hubiera querido pecar, ¿lo hubiese hecho Cristo? Sí, porque el pecado es una elección, una decisión. Pero ¿por qué Cristo no pecó? ¿Dónde lo decidió Cristo? Pero ¿de dónde tuvo el poder Cristo? ¿De sí mismo o externamente? De Dios. El tema aquí no es si nosotros somos pecadores o no, porque la Biblia dice que todos somos pecados y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El tema aquí es si podemos vencer el pecado, sí o no. Si usted dice que no se puede vencer, desde ya usted tendría que irse para la iglesia católica. Correcto, o sea, el mensaje bíblico, el evangelio es victoria sobre el pecado en el nombre de Cristo. Ese es el evangelio adventista, el evangelio que predica la iglesia adventista. Tenemos un evangelio que está basado en el santuario. Si nosotros creemos de que es imposible dejar de pecar, entonces el diablo quiere que se condene. Porque antes de que cierre la puerta de la gracia, el pueblo de Dios habrá dejado de pecar, porque nadie va a poder entrar pecado al santuario. El pueblo estará sin intercesor. El diablo quiere que creamos el evangelio católico de que nadie puede dejar de pecar.
La Biblia enseña que sí podemos vencer. El texto que citó el hermano, lastimosamente leemos el texto, pero no lo entendemos. ¿Saben cómo dice Pablo? Casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así dice. ¿Qué dice Pablo? Va que no dice casi. Ni se dieron cuenta que le añadí la palabra, va. Todo lo puedo en Cristo. Pregunto, hermano. ¿El apóstol Pablo venció el pecado? ¿Sí? ¿Saben qué dice Pablo? He peleado la buena batalla, he terminado la carrera. O sea que Pablo venció el pecado. Pero ahora vemos de que el apóstol Pablo había alcanzado la victoria sobre el pecado. Dice, he peleado la buena batalla. Por lo demás me está guardada ¿qué? ¿Quiénes son los que van a tener la corona? Los que venzan. Ahora, entendamos, hermanos, el objetivo del mensaje. Y quiero que esté claro, porque quiero que usted reciba el verdadero evangelio. Pregunto, ¿hay victoria en Cristo para vencer el pecado? ¿Sí o no? Tremendo, hermano. Ahora, les voy a leer estas dos citas para terminar. Hermano, usted no tiene que creer lo que dice el hombre, tiene que creer lo que está escrito. Eso dice la Biblia. Ahora, voy a leer estas dos citas para que terminemos, hermano. Necesito, hermano, noten cómo dice Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 318, párrafo 1, dice: creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Esto no es una fábula para nosotros. Cuando dicen amén, que Cristo viene pronto, es una realidad, no tenemos la menor duda. Cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados. Cristo no viene a perdonar pecado. Oiga, no, pero aún sigue perdonando cuando nosotros lo arrepentimos, cuando fallamos. Oiga bien, pero oiga bien lo que dice la cita, entendamos, hermanos, pero es que les digo que se concentren, porque estos no son sermones, son clases. Cuando Cristo viene por segunda vez, ¿viene a perdonar pecado? No, a traer a sus hijos que vencieron el pecado. Porque el pecado ya no se puede meter al santuario cuando Cristo venga. Porque el santuario es donde Dios resuelve el problema del pecado. Pero noten cómo dice: cuando Él venga, no lo hará para limpiarlo de nuestros pecados. Cristo no viene a perdonar pecado. Y quitar los defectos de carácter. Cristo no viene a cambiar de carácter a sus hijos. ¿Cuándo tuvimos que haber hecho esa obra? Antes de que se cierre la puerta de la gracia. ¿Esto lo dice el hermano Rafael o la sirve el Señor? Entonces, ¿cómo dice? O quitarlos los defectos de carácter, o curarlos de las flaquezas de nuestro temperamento o disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu y pureza, santificación y honra, se recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son injustos e inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su obra de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros. La iglesia habrá dejado ¿qué? De pecar. Y esto lo dice la Biblia de principio a fin. ¿Cómo dice Pablo que estará la iglesia? Sin mancha y sin arruga. Como Enoc venció. Ahora, noten esta otra cita. Conflicto de los siglos, página 607, párrafo 3 dice: hermano, usted puede llamarle a esto salvación por obras o legalismo, o como usted quiera llamarle. A mí lo que me interesa es lo que está escrito. Porque para muchos dentro de la iglesia dicen de que predicar estos mensajes es predicar salvación por obra, la victoria sobre el pecado en Cristo. Pero la Biblia, Espíritu y Profecía dicen de que Dios tendrá una generación que habrá vencido el pecado. Nadie estará pecando. Antes de cierre la puerta de la gracia, la iglesia habrá vencido. Y noten cómo dice esta cita: nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. ¿Dónde inicia el pecado? En la mente. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso, noten, que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo:
Viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Y cita Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado que Satanás pudiese sacar ventaja. Y noten cómo termina la cita. Esta es la condición en que se deben de encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Estarán sin pecado como Cristo. Tremendo, hermano. Si usted dice que esto es salvación por obra, métase en problema con Dios. Los 144,000, igual como todos los redimidos de todas las edades, van a ver la venida de Cristo. La diferencia, hay un detalle ahí, que el privilegio de los 144,000 con los de la resurrección especial, que van a ver la venida de Cristo de principio a fin. Elena White dice que aparece desde lejos una nube como el porte de la palma de una mano. Se va acercando, se va acercando. Ese privilegio lo van a tener los 144,000. En cambio, los justos de todas las edades van a poder ver a Cristo cuando resuciten los justos, pero ya cuando estén en las nubes, dice Pablo. Entonces, el privilegio de los 144,000 es que van a ver la venida de Cristo de principio a fin, junto con los de la resurrección especial. ¿Me doy a explicar? Entonces, pero el tema de vencer el pecado no solamente se aplica a los 144,000, sino a todos los justos. Esto es para nosotros también. O sea, aunque nosotros no formemos parte de los 144,000, Dios nos manda que también venzamos nuestros pecados y nuestras debilidades. ¿Sí? ¿La Biblia enseña eso? ¿Que podemos vencer en nombre de Cristo? Sí. Ese es el objetivo del tema, el Evangelio, de que Cristo, así como Enoc, Dios tendrá un remanente en el tiempo del fin que reflejará plenamente el carácter de Cristo, porque habrá vencido el pecado. ¿Y el pecado se vence a dónde? En la mente. Pero como nosotros no tenemos poder en sí mismos para poderlo vencer, porque somos esclavos, dice que solamente la podemos obtener esa victoria a través de Cristo. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, porque Pablo había vencido el pecado. ¿Estamos claros, hermano? Entonces, este es el evangelio bíblico, el evangelio de la justificación por la fe, que en Cristo hay victoria. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermano, hasta que llegamos, porque es muy profundo estos temas, así que en otra ocasión vamos a venir a dar una clase. Ok, hermanos, vamos a orar para despedirnos de esta clase. Oremos. Gracias, Padre eterno, por este estudio de tu palabra. Gracias porque este conocimiento se lo da a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esperando, Señor, que estos temas nos ayuden en nuestra vida espiritual y podamos tener claros los conceptos de lo que es pecado. Y que en tu poder hay fortaleza, hay poder para poder vencer. Bendice a tus hijos para que no seamos arrastrados por errores doctrinales y podamos estar siempre basados en tu palabra. En lo escrito está. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.